Compañeros, amigos, buenas noches. Desgraciadamente no podemos transmitir directamente porque tenemos un boicot ya que no es casual, pero no podemos transmitir a través de las redes, no se conecta nuestro programa a las redes, no es posible. De todas maneras, les pedimos a los hermanos, a los amigos, a los compañeros, que estén pendientes de las transmisiones de hoja de ruta de este programa el día sábado a las Sábado podemos 7 de la noche, 7 de la noche y el domingo a las 7 de la noche, porque nos interesa también incidir y prepararnos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que pretende hacer la derecha. Yo creo que el tema en juego no es que este idiota sea reelegido. El problema actual es que vamos a tener un idiota que va a seguir haciendo pedazos de este país si es reelegido. No se olviden que dos sectores de ultraderecha, el señor Nebot está en contra ya del idiota, y el Hurtado, el cadáver ese insepulto, está también en contra del idiota. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy mismo tenemos un tema gravísimo, el tema del camarón, y los camaroneros, como son otros vivísimos y un manejo delincuencial. El culpable es la compañera mexicana, ¿no? Es el viejo cuento de mierda, ¿no? Si hay una compañera que sale a la calle con minifalda, con lo que sea, y es violada, ella tiene la culpa. Ella les provoca a los machos. Aquí lo único que hace la compañera es defenderse, porque el idiota le chantajea y le dice: si no abrimos relaciones con Venezuela, les vamos a grabar en 25% los camarones. Claro, y también le está imponiendo prácticamente, dice, para restablecer relaciones comerciales, tenemos que firmar un tratado de libre comercio. Un tipo que violenta los derechos del pueblo, un tipo que violenta los derechos nacionales e internacionales de los compañeros mexicanos, que te toma la embajada de México sobre pretexto de joderle al compañero Glass. Ella es la culpable ¿de qué? Si ella no ha cometido ningún delito. El pueblo mexicano aquí no ha cometido ningún delito. Todo lo contrario. Ha abierto en su práctica internacional, porque además el derecho de asilo es un derecho reconocido por el mundo democrático, por las personas medianamente concesos que no tienen mierda en la cabeza. Entonces, ese es el gran delito de México. Y ahora chantajean. Pero lo grave es que los camaroneros también le tiran la culpa a la mexicana, a la presidenta de México. Es una estupidez. Pero además, es que este es el tipo de democracia puerca, miserable que tenemos. Este idiota, Manuel, solamente un paréntesis. Para hacer una sanción de ese tipo, ¿alguna vez conversó con los camaroneros ecuatorianos? Porque los afectados son ellos. Y de paso, un pocotón importantes de trabajadores ecuatorianos que trabajan y dependen de las camaroneras. ¿Alguna vez este canalla conversó con el sector camaronero? No. ¿O sí? El abuso, la prepotencia, lo que sea. Y los camaroneros, inclusive un sector de camaroneros, que no creo que todos sean tan imbéciles como estos, le apoyan al idiota. Sí. Yo te iba a decir que no habrá detrás de esto el interés de los camaroneros de, como siempre, beneficiarse de fondos de recursos del Estado. O sea, ya mismo le piden al gobierno diciendo: es que no hemos podido exportar el camarón, entonces ahora sí, deme los subsidios, deme las ayudas, déjeme perdonando los impuestos. Pero ¿será que el Estado tiene condiciones, o este gobierno condiciones para arreglar eso? Yo no creo que. Porque además, lo que dice la compañera es cierto, y lo que dice mucha gente. Inclusive lo vi a esta periodista, ¿cómo se llama? Esta de derecha, la vieja esta que tiene ese programa. La Inostroza. Inostroza. Pero es que ella tiene intereses en los productos farmacéuticos, Manuel. No importa, pero el tema es cierto. Claro. O sea, ella puede tener todos los intereses, los camaroneros también deben tener interés en el camarón. Aquí la política se hace sobre la base de intereses también, pues. Pero la gente de México exporta medicinas, la tipa es que tiene, sí. ¿Pero qué está haciendo? O sea, ¿dónde vamos a comprar la medicina que genera México? ¿Hay otro espacio de iguales condiciones, de mejor calidad y más barato? No. Entonces, además, están jodiendo al pueblo ecuatoriano por todos lados. Que la señora esta se beneficie bien por ella. Pero el tema es que están jodiendo lo que es la importación de medicinas y la exportación de productos tradicionales ecuatorianos a México. Entonces, ¿quién gana?
Pero en estupidez que es que es un idiota, votar por este idiota, seguir jodiendo a los ecuatorianos. Tanto así que la ultraderecha está en contra de este miserable. ¿Sí? La posibilidad inclusive de que en este país el día del domingo haya fraude es posible, todo es posible. Hoy vemos en todo el país lleno de banderas lilas. Pagado plata y en todo lado ha puesto banderas lilas y cosas. ¿Plata de él será? Eso habría que preguntar si es plata de él o plata de quién. Está regalando plata al presidente de la conferencia, este cura delincuente. Está recibiendo millones de dólares del gobierno de Lazo, de Noboa. ¿Título de qué? ¿Por qué esa plata que está regalando el cretino no entrega a los hospitales públicos para resolver problemas de salud concretos de la gente? El tema de la diálisis, por ejemplo. ¿Qué carajo tienes que regalar plata a nadie? Además, sabiendo que además la Iglesia Católica tiene unos negocios brutales. La educación es el mejor negocio del Ecuador. Ellos controlan enormes espacios de educación. Todas las congregaciones religiosas tienen colegios y escuelas. Y universidades algunas. Es un negocio brutal, brutal. ¿Por qué tienes que seguir regalando plata que estás comprando a los curas? Como en la época de Alfora, comprando los púlpitos para que hagan campaña contra quién. ¿Para qué? Oye, Manuel, pero no era que estábamos en estado laico. Vivimos un estado laico, supuestamente. Hay división de poder, los curas no tienen por qué intervenir en política ni nada. Pero además, bueno, aquí se han hecho cantidad de cosas y los curas intervienen en política, hacen lo que les da la gana, inclusive se meten en el tema de la educación, que no es un tema que podrían meterse los curas. Y no estamos hablando del comunismo, horror. Europa, la mayoría de los países europeos capitalistas, dicen que el socialismo, no, en Europa es capitalismo. En Francia la educación es pública, paga el Estado. El que quiere ir al colegio rico puede hacerlo, pero le cuesta un ojo de la cara. Pero la educación es pública. En Uruguay la educación es pública. Y acabamos de salir de un gobierno, todavía es presidente, creo que le faltan 1 o 2 meses para entregar el poder. Toda la vida en Uruguay la educación ha sido pública. La gente no paga un centavo por la educación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, toda la vida ha habido este negocio vil. Entonces, a mí lo que me interesa discutir es esto. O sea, yo creo que, bueno, el mal menor, como quiera llamarse, el voto, este rato hay que hacer el voto útil. Entonces, necesitamos que la señora González gane por lo menos la primera vuelta. No sé si sea posible ganar en primera vuelta la presidencia. Ojalá. Ojalá. Yo no estoy en esos juegos, no, mi interés no es entrar en la vaina fanática de ellos. Ojalá este miserable pierda, rotundamente pierda, porque es un canal. Ojalá el resto de la derecha pierda. Ojalá la tipa esta Andrea González le ayude a la Luisa haciendo que crezca el voto de la derecha y le quite votos al delincuente Noboa. Me parece bien. Pero sí le pido a la gente que haga el voto útil. Y sabiendo que después tenemos que luchar para que la señora González realmente haga un gobierno, no de revolucionario, por lo menos democrático y popular, por lo menos que haga democracia, que no permite el robo, que haga políticas públicas, por lo menos eso, nada más. Y enfrentar a la derecha. ¿Qué va a pasar el domingo si hacen voto? Claro, ya están los fanáticos diciendo todo, que va a haber problemas, que van a empezar a cantar los que manejan las mesas. En vez de decir González, van a decir la María, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el nombre de la...? Andrea. No, de la otra, de la... Andrea González, pues. No, otra, la de Revolución Ciudadana. Luisa González. Luisa González. En vez de Isa van a decir Luisa y los otros van a anotar Isa. Ajá. Y eso no se da. Van a tener que cantar los votos. Luisa González, Andrea González, no sé el nombre de Leonidas Issa. Leonidas Issa y de todos. Así se contabilizan los votos. Y si no se hace así, pues metan realmente gente de su aparato, de su partido, de su organización, para hacer este control electoral. Porque en las mesas, cuando se trata de contar votos, deben haber delegados de todos los partidos políticos. Nadie les va a joder. Por mes. Entonces, eso sí pueden controlar. El fraude se puede controlar.
El fraude que se haga adentro del tribunal, eso ya no lo pueden controlar. Tendrán que haber técnicos, otro tipo de gente, revisar después las urnas, porque salen las urnas con determinado voto, qué sé yo, 100 votos para tal tipo, y después en las urnas, en las papeles se encuentra que solo han votado 10 o 20. Entonces, hay técnicos que manejan este tema para hacer la revisión de votos. Hay una tendencia, por ejemplo, en determinado sector, que todos votan 50 por mesa para determinado candidato, y de pronto aparece una mesa con 5. Hay algún problema, porque la tendencia es 50. Entonces, hay técnicos que manejan este tipo de cosas. Capaz que es cierto, pero se revisa estas actas. Entonces, no se las aprueba inicialmente y se manda a la revisión y a un reconteo posterior. Todo eso se puede hacer. ¿Qué pasa si hay fraude? Eso sí me da pena. ¿Qué hacemos? Porque la gente no sabe, bueno, los de Revolución Ciudadana, toditos que son, el otro día me decían que Patiño es dirigente Favarrial, nunca ha sido. La mayoría de gente de estas son improvisados, sapos de todos los partidos que están ahí, muchos de los candidatos. Alcaldes, prefectos, no tienen nada. Entonces, el problema es esto. Estos van a movilizar a la gente y enfrentar a la derecha. Verán que la vaina electoral no es solo el voto. Que la propia Constitución permite, que alguien me dirá terrorista, no. La propia Constitución me garantiza el derecho a participación y a exigir, y me permite salir a las calles y pelear por mis derechos. ¿Sí? Las Naciones Unidas plantea inclusive el derecho a la insurrección. Estamos hablando de cosas mayores. Entonces, que no me digan, no, es un derecho del pueblo organizarse frente al dolo, a la violación, al asesinato desde el poder. Eso es un derecho. Las mafias aquí cuestionan al compañero Issa porque hacía movilización, pero avalan a los criminales que asesinan a ciudadanos y pueblos en Venezuela, que ponen cordones en las calles para cortar los cuellos a los... Porque en Venezuela votos hay más que ciudadanos. Entonces ahí sí es permitido. Ay, pobrecito, y todos los venezolanos están presos. No sé qué. Ahí sí permiten el tema de la violencia armada, el uso de bombas, el uso de escudos de acero, el uso de armas populares, muchas, pero de pistolas, de cosas. Eso se permiten. Eso se avalan aquí las mafias. Inclusive el idiota les va a dar visa y trabajo a los venezolanos. Chévere, ojalá pueda hacerlo. Pero también tiene que dar trabajo y espacio a los ecuatorianos que tienen derecho también. No nos llegamos, ojalá. Aquí están, todo esto está en contra de los venezolanos. De pronto ahora ya está... Ya son los hermanos venezolanos. Ya es generoso este miserable para dar trabajo a los venezolanos. Aquí a los venezolanos les han contratado en condiciones bien pírricas, ¿no? Pagándoles la mitad del salario, ¿no? Afiliándoles al seguro, inclusive buscando explotación sexual de las compañeras venezolanas. Eso hace la derecha y la cantidad de mierdas que hay en este país. Ya superemos lo que dice el propio Simón Bolívar, ¿no? Lo que acaba de sacar el compañero Marco Flores, ¿no? Él tiene un criterio bien bajo del pueblo, de los ecuatorianos. Inclusive habla de los blancos y de los indios. Son una mierda, dice, son una porquería. ¿Quién dijo eso? Simón Bolívar. Lo peor de la Gran Colombia eran los ecuatorianos. Y eso hemos visto. Somos antropófagos, nos comemos a sí mismos. Somos capaces de votar por el más criminal de los puercos, el que más nos hace daño, el que más nos destruye, el que más nos trata como animales, por él votamos. La oligarquía siempre ha votado por quienes les han puteado y les han tratado como a perros. Los socialcristianos hasta aparatos armados han tenido para joder al pueblo en Guayaquil. La derecha, aquí la mamalucha, los Toral Salamea, los Abdala, lo que quieran. Las masacres del ejército a los sectores sociales, a los estudiantes por reclamar derechos, a los trabajadores en Guayaquil. Entonces, siempre ha sido lo mismo y siempre han bajado ustedes la cabeza, muchos, no todos, de los que nos oyen, frente al explotador, frente al canalla. Siempre, casi siempre. Entonces, rompamos ese concepto que tiene mucha gente, el ecuatoriano también. O sea, lamepatas, antropófago, se come a su propia gente, a su propia familia. Son capaces de todo por trepar, por arreglar problemas del estómago. La vida es más que solo tragar, es vivir, es comer,
es solidaridad, es amor, es respeto, es más cosas que implica. O sea, ojalá la compañera Luisa sea consecuente con eso. Entonces, les pido que participemos ya ahora en el control y en el seguimiento, ¿sí? Que permita que no haya dolo, que no se violen los derechos de los ciudadanos en el Consejo Electoral, donde ahí sí anidan buitres, perdón por los buitres, estos carroñeros, porque comen carne humana, estos carroñeros que dirigen el tribunal, el Consejo Nacional Electoral, carroñeros y carroñeras, que roban y se han hecho riquísimos, estos carroñeros, ¿sí? Que no hagan fraude y no violenten los derechos del pueblo ecuatoriano. Y que se respete nuestro voto, ¿no? Porque con lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana, yo me siento defraudado. Yo voté y ahora no vale mi voto, sino que entra cualquiera que yo ni siquiera le di el voto. Contratan con la fiscal que tiene, contratan un abogadito de mierda, le siguen un proceso y los votan. Y ya está, se van. Gente que ganó ese puesto por elección popular. Claro. El caso de la misma vicepresidenta, pues. Claro, de la tipa de la derecha. O sea, no es de nuestro agrado, lo que sea, pero esa la eligieron, pues, y ellos mismos. Y ganó por voto. Y ellos mismos le joden. Insistir, digamos, a la militancia. Yo voy a suscribir las palabras de Andrés Arauz, que es el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, que él convocó a toda la militancia, ¿no? De la audiencia que nosotros tenemos, muchos uno lee y nos cuestionan incluso que señalemos cosas dentro de la Revolución Ciudadana, pero esa militancia que muestra vehemencia, esa es la que tiene que estar en el control electoral. Esa es la que yo espero que deje la tecla brava y haga el control y haga ese seguimiento que también está diciendo Manuel para los votos de la gente sean respetados, porque la derecha no suelta fácilmente el poder. Creo que es importante recordar que la derecha nunca acepta las derrotas. Tenemos ejemplos aquí, tenemos el más cercano, el de Venezuela, que cantaron fraude incluso antes de las elecciones, meses antes. Y si nos ponemos un poquito atrás, recuerden que el relajo que hicieron incluso con cajas vacías cuando ganó Lenín Moreno, toda esta gente de Lazo, el Andrés Páez, siempre están rechazando los resultados. Pero cuando ellos ganan, ¿no es cierto?, de manera dolosa, porque muchos han hecho un montón de infracciones. Recordemos cuando claramente se demostró que, por ejemplo, le hicieron ganar a Yamil Maguad en contra de Álvaro Noboa. Eso fue un secreto a voces, un vox populi. Nadie dijo nada, ¿no? O sea, los intereses, y estamos hablando de que se enfrentaron dos grupos oligárquicos. Sin embargo, el que más les convenía es al que le pusieron de presidente. Ahora, es muy difícil, y yo honestamente, no sé qué digan los compañeros, pero yo honestamente creo que con todo lo que ha demostrado Daniel Noboa, del irrespeto a la Constitución, de reírse de toda norma, de su prepotencia, no es difícil, no es tirado de los cabellos pensar que no va a entregar la presidencia, que no se va a querer ir. Yo creo que él todavía no está aburrido del juguete, porque eso es lo que ha demostrado, que esto es un juguete con lo que ha hecho lo que le da la gana, destruyendo al Ecuador. Y por eso mismo hay que estar atentos. Sean de la revolución o no seamos de la Revolución Ciudadana, yo creo que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar vigilantes, y así como ellos, exigir la transparencia en estas elecciones, porque recuerden que tenemos una presidenta del Consejo Nacional Electoral, que su hermano es cónsul de este gobierno en los Estados Unidos. Todas esas cosas nos dicen que hay una trampa, que hay la posibilidad de que todo esté comprado. Hay declaraciones de las Fuerzas Armadas donde se les salen algunos datitos que también estarían dejando ver entre líneas que están fraguando un fraude. Pero recuerden que además Daniel Noboa ha ofrecido impunidad a los altos mandos de Fuerzas Armadas y Policía. Estamos jugando con la cancha bien inclinada, con todos los árbitros y hasta el VAR, como dicen en el fútbol, en contra y a favor de Noboa.
y de todos sus secuaces, porque esos son lo que son, cómplices, encubridores del asesinato de los 4 niños, nomás por decir, de los 4 que sabemos que hay mucho más. Entonces, con todos esos datos, creo que es obligación ciudadana, no solo de los militantes de la Revolución Ciudadana, sino del pueblo ecuatoriano, estar atento, vigilante y exigir que no nos roben las elecciones. Hay un tema que yo decía, bueno, que yo creo que hay que ubicar. Hoy día hay pachangas, hay tarimas en todo el Ecuador armadas. Cierre de campaña. De cierre de campaña, pero armadas por este pillo Novoa. En todo lado han contratado, han pagado a 1 millón de gente para poner una bandera lila en todo lado. Este miserable está botando la plata. Nadie sabe si será plata del pueblo ecuatoriano o de dónde sale esa plata. Porque eso tampoco se controla. Porque no solo es la Tamaí la que recibe contratos, el vicepresidente, este otro miserable de Guayaquil. Pita. ¿Cómo se llama? Pita. Los parientes tienen contratos por 500 millones, no sé cuántos millones en el sector eléctrico. O sea, han comprado esta mafia de delincuentes, están haciendo lo que les da la gana. Jueces, todo para destituir compañeros, destituir gente democrática, decente. Los del tribunal, los del Consejo de Participación Ciudadana, ahí está pruebas al canto. O sea, ¿cuál es el delito de ellos? Hacer más democracia. Participar, ganaron elecciones, fueron elegidos democráticamente por elecciones. Pero bueno, el tema, la plata está votando, hasta la conferencia episcopal, el cura el presidente de la conferencia, el ladrón, está recibiendo plata del tribunal, del Novoa. ¿Título de qué? Si el mejor negocio de los curas es la educación, y roban, y han hecho grandes negocios de la educación. Antes era la tierra. De la tierra recibieron harta plata cuando hicieron la reforma agraria, recibieron harta plata de los pobres de Alemania para vender las tierras a los indios y ganaron por todo lado. Ahora tienen grandes colegios, universidades haciendo un negocio vil, porque la peor educación que tiene el Ecuador no solamente que es la pública, cierto que la han destruido, pero la privada es un asco en el Ecuador. Entonces todo esto tenemos que ver, ir pensando y sopesando las cosas. Si queremos realmente un país diferente, no podemos someternos a los designios de estos miserables. Sí, Manuel, permíteme ahí, porque vos bien te refieres a que hay propaganda por todo lado, cartones a millares surgir. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Novoa? Está creando una sensación de triunfalismo, porque igual pagó encuestas para decir que él va a ganar en primera vuelta. O sea, para poner todo eso en la mente de la gente, y si es que se llega a dar, que si es posible un fraude, entonces la gente dice, no, es que él ya estaba ganando, ¿ves cómo tiene ese apoyo, ese respaldo por toda la ciudad? O sea, él ha creado una verdadera ficción en la campaña política, porque la realidad es otra. Ayer nomás los amigos de Sangolquí me daban el dato. Llegó a Sangolquí, le fue mal, no había gente. Los de comunicación le dicen, venga, y le meten al mercado. Claro, estrategia buena, porque en el mercado siempre hay gente. Pero en el mercado, una buena parte del mercado le gritaba afuera, Novoa afuera. Pues. Entonces se comió un hornado haciendo muecas porque le apestaba el hornado. Medio así hizo la pantomima para las fotos, para los videos y salieron prácticamente corriendo de Sangolquí. Y por todo lado no les ha ido bien. Claro. Ahora nomás había imágenes de un cierre de campaña, creo que era la Plaza de Toros, algo así, vacío. Pero eso no te van a pasar en las noticias. Claro. Pero además en Guayaquil, la gente de la Bahía también le mandó putear a este miserable. Claro, también le sacaron. Pero la tendencia realmente está más o menos. La tendencia está de esta manera. La señora Luisa González tiene la mayor cantidad de votos. Todavía no sabemos si esos votos a la señora Luisa le permiten que solamente la campaña, este proceso electoral finiquite ahí, que no haya segunda vuelta, porque necesita superar el 40% de los votos y tener 10 puntos de diferencia con el segundo. El otro que sigue, con toda la plata y todo el negociado, el idiota, sería el Novoa, que es la tercera. Nos interesa que crezca un poquito más. Esta otra González, Andrea González, que es el Vicencio en faldas, una pobre loca que despotrica, grita y acusa de todo al correr que se ha repartido
que ha destruido el Amazonas. Que controla el Océano Pacífico. Controla el Océano Pacífico. O sea, cualquier cosa puede ser. Otro Villavicencio. Que ha destruido la cascada de San Rafael en el oriente. En la misma lógica, otra farsante que no sé si esté también en la lógica criminal del otro Villavicencio. El tercero, desgraciadamente, es el Compaíza. Entonces yo les pido a los compañeros del Pachacuti, a los que son medianamente honestos, consecuentes, que sus votos lo entreguen a la presidencia, voten por la compañera Luisa. Y para la asamblea voten por cualquiera. Aquí al otro día pasé por la Chile y hay un idiota que dice, el cejón, que fuera un mérito tener cejas grandes, chiquitas, ¿no? O sea, cualquier cosa, y dicen cualquier barrabasada. Yo solo he leído una propuesta de la compañera de Guaranda, la compañera Mireya Pazmiño, donde ubica con claridad cuál es el papel del asambleísta. Es hacer leyes, contribuir, qué sé yo, presentar un proyecto de ley para mejorar ciertas condiciones carreteras, porque, porque Bolívar es una de las provincias más olvidadas y más pobres de este país. Mejorar la vaina, pero a través de normas, de leyes, porque ella no puede dar un centavo de plata a nadie, porque ella no maneja finanzas, ella maneja el tema de las leyes, las reformas, la construcción de nuevas leyes, el mejorar el tema judicial, bueno, todo el tema legal, jurídico de este país puede contribuir la Asamblea. En eso estoy con la compañera. Legislar y fiscalizar. Exacto. Y votar por gente como la Mireya, es gente valiosa. A mí me da pena, yo que hubiera querido que la doctora Porra sea candidata, pero el manejo aquí del concepto electorero es de otro color, pero bueno. Pero, por ejemplo, yo tengo solamente, desgraciadamente no voto en Bolívar, pero el otro voten por cualquier cojudo, o sea, voten por esa mierda, voten. Cejones, no sé qué hay, el chapa homosexual que se violaba a policías, el Zapata. O sea, hay de todo, hay toda la porquería que quieren encontrar en todos los candidatos. Hay el idiota, el mofletudo de mierda del Gutiérrez que se ha hecho boxeador. Están retando a trompones a la gente. O sea, voten por cualquier idiota de estos. Milico de mierda que hace campaña sacando bazucas. La policía que va y controle y que le quite la bazuca al idiota ladrón. Estuvo preso por ladrón. Y su gobierno fue de ladrones y de timadores. Pero bueno, hagan lo que voten por esa porquería. Pero lo importante es hoy la presidencia de la República, es lo importante. Yo creo que por ahí tenemos que andar. Y le pido a la gente de ISA que vote, a la gente del compañero ISA, que den el voto útil. A los compañeros, a los señores, a la gente que quiere votar por el Pedro Granja. También, por lo menos algunos debe haber racionales que creen que este miserable es progresista. No. Este ni es profesor, ni sabe de seguridad, es un mamador de gallos, es un tiro al aire. Se puede disparar a quien sea, al que le toque. Con tal que le den plata, alguna pendejada, saque créditos. A nosotros nos mamó gallo en la radio, a nosotros nos mamó gallo en un proyecto para pelear contra el delincuente en Melazos. Nos engañó, nos timó y se fue corriendo el maricón cobarde. Y maricón no por el tema sexual, sino por cobarde. Por cobarde. Este ratita, el millón de problemas salir. Y además un mentiroso contumaz. Además, no es izquierda. Yo no sé si los viejos estudiantes de la Central se acuerdan del doctor Manuel Agustín Aguirre. Él era socialista. Él era marxista. Pero este idiota le acusa al propio partido de ser trasnochados por poner en el programa de la presidencia, para que vean la calidad moral y humana de este miserable, que se va a cobrar impuestos a los banqueros. Pero obvio, a la riqueza hay que cobrar impuestos. Y verán que eso pasa aquí, en la China, en Francia, en Inglaterra, en todos los países europeos. En Estados Unidos también. En Estados Unidos. Pero hay negocios, claro. A veces a los ricos les cobran más y a los otros ricos les cobran menos. O dicen pillos como el Trump, que lo que hace es ir liquidando empresas. Declararse en quiebra. Eso es buen negocio en Estados Unidos. Va robando a medio mundo, declara en quiebra su empresa y sigue acumulando. Es que en Estados Unidos hay una ley
que cuando es una empresa grande, el gobierno se hace cargo de ayudarle a pagar las deudas a las empresas que se declaran en quiebra. Acaban de pasar un reportaje hace poco de la muerte de este, a mí ningún gringo de mierda, pero por presencia me caen bien. Pero el gringo Carter ha sido un tipo que ha donado su sueldo, vivía solo, no tenía mujer, donaba para sus desarrollos de sectores. Me parece un tipo decente, democrático. El Trump vive en una casa de $140 millones. Y este otro cojudo no tenía un departamento. Pero una actitud inclusive de la propia, porque hay gente decente. Yo oí alguna vez el tema de del señor Turner, que es esposo de la Jane Fonda, que decía que tenía $3.000 millones de capital y donó 1.000 millones a un fondo de las Naciones Unidas. Es que los 1.000 millones, siendo al revés, no tendría toda la vida para gastar, todavía le sobraría dinero. Pero bueno, compañeros, votemos, seamos consecuentes y participemos, porque la vaina de ley democrática no solamente es votar el voto. Si hace falta ley, salgamos a las calles a pelear por nuestros derechos, porque es un derecho nuestro que empieza a generar democracia en este país. Entonces, compañeros, estén pendientes de nuestro programa el día sábado a las 7 de la noche. Sí, 7 de la noche y el domingo también vamos a conectar. El domingo 7 de la noche y el domingo viendo resultados. Vamos a superar los problemas técnicos y los bloqueos que nos han hecho. Entonces, de corazón, compañeros, les agradezco mucho. Esto están viendo en diferido. A la gente que se conectó, lo siento mucho, pero ahora me topé con el indio nuestro español. ¿Cuál español? El Carmelo. Ah, ya. Es el pelucón, pasaba en un carrito ahí por y sí saludaron. Claro. Casi me choca, casi te atropella. Me atropella el indio, pero un saludo al compañero Carmelo. Y a todos los compañeros y amigos, a la Paca, porque la Paca siempre quiere que le demos besitos, le mando un besito a la lonja esa. Y a todos los amigos y compañeros de corazón, un abrazo fraterno. Y pensemos realmente en lo que puede ser realmente un proceso de revolución, que no se da en estas condiciones. Pero soñemos cómo hacer realmente un proceso estratégico que cambie las condiciones de vida de este país. Esta porquería electorera tiene un límite. Además, tiene un límite por el tipo de gente que está metida ahí. De todas maneras, yo creo que hay que votar hoy por la Luisa. Ya, no queda más. Y por lo otro, voten por quien les dé la gana. Un momentito, para cerrar, o sea, ya te despediste, vamos a darle paso acá, voz en off nomás estamos haciendo, a Paulina, porque está circulando una carta que representa el pensamiento de la otra iglesia católica, la iglesia católica comprometida con la gente, comprometida con la lucha social, comprometida con los pobres, porque sí hay también de ese tipo de sacerdotes. Gente que cree realmente en el Cristo liberador, que era la teología de la liberación, en el compromiso de los hombres por la historia, no en los cuentos del cielito, del infierno, no, eso no existe. En el compromiso de los hombres por hacer la justicia. Eso es cristiano. Lo otro es, estas ratas solo viven robando, saqueando fondos públicos. Entonces, inclusive es una contraposición a la carta de la conferencia episcopal, agradeciéndole a Noboa, diciéndole que es el mejor presidente prácticamente. Y en contra inclusive de la última encíclica del Papa Francisco. No, a favor más bien. En contra, pues. De la encíclica del Papa Francisco. Ya te paso más bien para dar lectura a la carta. La encíclica, compañero Pelucón. No, sí. El tema de la paz, preocuparse de los pobres. En contra del Papa, pues, en contra de la encíclica del Papa. Pero la élite eclesial ecuatoriana. Claro, el presidente de la conferencia episcopal. Sí, usted está confundido. Bueno. Carta de un sacerdote católico a los votantes ecuatorianos. No tengan miedo de votar por la izquierda. Soy un sacerdote de la Arquidiócesis de Quito, y aunque suene extraño que un padrecito hable de política, lo hago porque la Iglesia recibió la misión profética de Jesús, anunciar la buena noticia del Evangelio a los pobres. Y el sistema que vivimos hoy, establecido por el presidente Daniel Noboa y afines, ha pisoteado la dignidad de los pobres. El Papa Francisco lo ha recalcado en el Docato. El cristiano que en este momento no vea la necesidad de los más pobres no es realmente cristiano. Estoy consciente que al escribir esto enfrentaré los prejuicios de quienes aceptan este sistema inhumano para el pobre, como algo natural, como un destino de Dios. Y es que al desplazarse un poquito a la izquierda y hacia el Evangelio, buscando argumentos para defender un sistema justo, se recibe los mismos estigmas clasistas y racistas de la derecha,
incluso en el seno del clero. Cura de izquierda y con carro, ándate a Cuba o Venezuela. Si gana la izquierda nos quitarán la mitad de lo que tenemos. Padre, enseña a pescar en vez de estar publicando esas cosas. Pero es imposible quedarse callado ante 7 años de muerte, violencia, migración, desempleo, secuestros, extorsiones que vive el pueblo ecuatoriano, siendo los más afectados, los más pobres de entre los pobres. Esta realidad dolorosa no es la voluntad de Dios, sino consecuencia de la codicia de los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, que usaron el poder político para el beneficio de las élites económicas. No es posible seguir con el mismo sistema malévolo implantado por el presidente Noboa, aunque quiera utilizar a la iglesia en solemnes eucaristías que le dan buena imagen, la de la aparente piedad y ahora votos. Lo triste es que el dolor de los afectados por este sistema no ha encontrado con la iglesia. Al contrario, ha sido caja de resonancia de la derecha y en esta condición ha difundido sus intereses, ha promovido su discurso de odio hacia la izquierda y no ha cuestionado las prácticas corruptas, racistas y clasistas de esa derecha. Entonces, el Evangelio no ha sido conducido a la liberación, vida digna de los pobres, sino a su dominación y explotación. Es un secreto a voces que en las últimas elecciones desde una parte del clero se impulsaron las candidaturas de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, así como el odio contra los candidatos de la Revolución Ciudadana. En las homilías se difundieron mentiras e informaciones tergiversadas. Así nuestras iglesias se convirtieron en repetidoras de Coavisa, Teleamazonas, Vera, Rojas y de todo analista que desfila diariamente en sus pantallas, en sus redes y en nuestros grupos de WhatsApp. Duele mucho que como efecto de esto se siga convenciendo a nuestros fieles que voten por los candidatos de la derecha por miedos y prejuicios absurdos, ingenuos y hasta bobos. Vamos a ser como Venezuela. Duele porque se incita a votar por propuestas que legalizan la explotación y opresión a pretexto de la competencia. Incitan a oponerse a un proyecto que ofrece vida digna para los pobres, servicios de calidad, instituciones estatales que acojan a todos. Por eso, como sacerdote con conciencia social, les digo, no tengan miedo de votar por la izquierda. Porque el sacerdote, al omitir las palabras de Monseñor Arnulfo Romero cuando se refería a los medios de comunicación, dijo: es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Puede ser este sacerdote un mal guía en la decisión política de un país, quizá porque su corazón está a la derecha, quizá porque nunca cuestiona la noticia que recibe de los grandes medios, u olvidó dolorosamente la condición humilde de la cual proviene. Querido hermano pobre, como testigo de la tragedia del país y conocimiento de las causas que provocaron este sufrimiento, les digo con cariño y firmeza, no tengan miedo de votar por la izquierda. Cuestionen la publicidad del gobierno, cuestionen la imagen pulcra que presenta sus TikToks, cuestionen su odio y miedo hacia la izquierda, cuestionen su persecución a las mujeres y a sus rivales, cuestionen el desempleo, los niños y adolescentes desaparecidos, los cientos de miles de migrantes, el desprecio al pobre en las instituciones públicas. Atentamente, un cura de pueblo con conciencia social. Una cosita me faltó ubicar, porque claro, se cortó, que es el tema nacional. Me parece criminal lo que está haciendo Noboa, inclusive con la complicidad de algunos camaroneros, enfrentarse al pueblo mexicano y quererle obligar a que a hacer las relaciones después de la gran agresión sin resolver realmente el tema del asilo político de Glass, porque este miserable violentó las leyes ecuatorianas y además las leyes internacionales, queriendo obligar al pueblo mexicano a que se someta con el poder militar y poder político que tiene este payaso que no convoca. No, acá no llega un presidente gracias a este miserable. ¿Sí? Chantajear con apoyo de algunos camaroneros de mierda, pero además perjudicando al resto de camaroneros y a los trabajadores que trabajan ahí. Porque si el Ecuador no le vende camarones a México, les va a repercutir a los propios miserables empresarios que le apoyan y también a los que no le apoyan. Y van a joder muchos empleos, porque el camarón no se puede guardar. Ya, es un tema. El otro tema que me parece grave es el del payaso Bukele, que está dispuesto a lo que quiere Trump, a alquilar las cárceles salvadoreñas para meter a los delincuentes latinoamericanos, a los migrantes. Alquilar las cárceles.
No es que hay solidaridad y no sé qué, que la lucha anticorrupción, alquilar para meter ahí en esas cárceles a los migrantes latinoamericanos. Y el otro hecho también grave es querer volver a seguir violentando el derecho del pueblo cubano, este miserable que no quieren entregar un territorio que se apropiaron hace muchísimos años, en el 30, en 40, después, que se llama Guantánamo en Cuba, que fue utilizado en la guerra contra Afganistán, después del 30S, para llevar a mucha gente en el mundo, cogerle preso y meterle en Guantánamo. Como Guantánamo no tiene estatus de nada, porque es territorio cubano, o sea, es una ínsula, no tiene, nadie tiene derecho, solo los gringos. No se someten ni a la constitución de ellos, peor a los derechos humanos de las Naciones Unidas. También van a llevar otra vez violentando el derecho del pueblo cubano. En vez de entregar ese territorio cubano al pueblo cubano, llevar supuestamente delincuentes, que son migrantes latinoamericanos. No permitamos tanta bajeza, tanta porquería en el mundo. Hay que empezar a luchar por lo nuestro y también la hermandad de los pueblos de América Latina, que han luchado por eso siempre. Mucha gente en América Latina, Bolívar, Sucre, Alfaro es un héroe en Centroamérica. Martí, el presidente, no me acuerdo cómo se llama el presidente haitiano, que se entregó plata para la liberación, a Bolívar, para apoyar plata y armas, y hombres también de España, de América Latina. No me acuerdo el dirigente centroamericano que peleó años por crear la República Centroamericana y que las oligarquías locales fueron destruyendo. Bueno, hubo alguna vez... Como destruyeron la Gran Colombia, estos miserables, estos sátrapas en cada uno de estos países. En donde participó Eloy Alfaro, el Pacto de Amapala, pues en donde se llegaron a unir tres naciones para hacer una sola, pero duró poco ese proyecto porque la injerencia gringa ya era un hecho en ese entonces, imagínate. Y mataron a la gente más representativa, Sandino, ¿cómo se llama el salvadoreño? Martín, ¿cómo se llama? Bueno, a José Martí, al mismo Alfaro, y después a mucha gente, ¿no?, que ha luchado por la independencia, por las luchas de América Latina, por su libertad. Compañeros y amigos, espérenos el sábado y el domingo, estaremos con ustedes. Un abrazo de corazón. Muchas gracias y hasta aquí llegamos, agradeciéndoles siempre por la sintonía. No se olviden de compartir el contenido y darnos al menos un me gusta. Nos vemos pronto.